Saludamos también a los que están conectados. Hay una cantidad de personas que están conectados. Está aquí conectado Iván Leal, Dania Bendaño, Yolanda Valencia. Vi también conectado a Alexandra Rodríguez Reyes, Brigitte Latorre y otras personas que ya no me aparecen, pero les saludamos. La iglesia le da un aplauso a los que están conectados a través de la internet. También saludamos a la hermana Rosmira, que vino a su casa, mi hermana Rosmira. Démosle un aplauso al Señor por la hermana Rosmira. Ella vive en Los Patios, pero el Señor le dijo, vaya hoy a su casa, y se vino para Prado del Este. ¡Qué bendición! Bien, ¿cuántos quieren oír la palabra del Señor? Vamos a la Biblia, libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27. Libro de Proverbios 20, 27. Con este solo versículo vamos a profundizar en la Escritura y abrir nuestro corazón para lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Vamos a repetirlo, ayúdeme a leer. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cierra tus ojitos por un momento y permíteme orar, para que el propósito con el cual Dios colocó esta palabra sea en tu corazón también el mismo propósito para todos. Padre, gracias porque tu palabra nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la envías. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo, riegan la tierra y la hacen germinar y producir, así tu palabra será prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías. Diga, abro mi corazón, háblame, Señor. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. Venimos varios domingos hablando sobre un tema general que es siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es el tema general? Siendo guiados por el Espíritu Santo. Hay una necesidad grande en los creyentes en aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, porque muchas veces nos equivocamos, cometemos errores actuando de buena voluntad. Pero cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo de Dios, entro en una nueva categoría. Y es en la de ser hijo de Dios, porque la Escritura dice, y todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, yo necesito hacer uso de mis derechos como hijo, y uno es el ser guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es Dios, porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él quiere guiarme. Es más, el Espíritu Santo fue la promesa que Jesús dejó. Dijo, conviene que yo me vaya, porque al irme, mi Padre enviará el otro Consolador, el que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y les enseñará todas las cosas. O sea, nos consuela y nos enseña y nos guía. Ahora, observe el texto. Por favor, déjeme un momentico el texto, Proverbios 20, 27. Que dice que la lámpara de Dios es el espíritu del hombre, o sea que los seres humanos tenemos un espíritu. El hombre es tripartito, así como Dios es triuno, nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, en ese orden de importancia. Si yo me dejo guiar por mi cuerpo, ¿qué me va a pedir el cuerpo? Descanso, comida y placer, ¿cierto? El cuerpo puede volverse mi amo y ser, como dijo Pablo, esclavo del vientre. Y hay gente que le encanta comer y comen y comen y comen. ¿Y cómo se manifiesta esto? Pues con obesidad o con enfermedades.
¿Por qué? Porque no le podemos dar rienda suelta al cuerpo. Y el alma, dijo Salomón, hablando del alma, el ojo nunca se cansa de ver. Usted, si lo pusieran a ver películas, yo no sé qué género le gusta, a mí me encantan ver películas, me gusta cierto género, y uno se pone a ver esas películas y no quiere parar. De niño veía El Zorro, ¿cuántos recuerdan El Zorro? El Zorro. Y lo increíble, ahora ya las consigo uno en internet y yo a veces estoy desparchado y me pongo a verlo y no quiero parar. ¿Por qué? Porque el alma también es insaciable y hay unas profundidades del alma que uno no sabe dónde lo puede llevar. O sea que cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra alma, la alimentamos, y nuestro espíritu, ¿qué? Si somos espíritu, es lo que tenemos a imagen de Dios, nuestro espíritu. Pablo llama al espíritu del hombre el hombre interior. Y ese hombre interior es el que nace de nuevo cuando hay una conversión, cuando se recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Es ese hombre interior el que nace de nuevo. El viejo sigue siendo viejo. Seguimos siendo altos, bajitos, con cabello, sin cabello, gordos, flacos. Seguimos siendo externamente lo mismo. Pero el interior se renueva. Ahora, yo necesito ser consciente que tengo un espíritu y que necesito cuidarlo y necesito entrenarlo. Entonces, el tema particular de hoy es cómo entrenamos nuestro espíritu. ¿Cuál es el tema particular de hoy? ¿Cómo lo entreno? Así como puedo entrenar mi cuerpo. A ver, ¿cuántos van a un gimnasio? Levanten la mano los que van a gimnasio. Mire, aquí no levantaron la mano, pero hubo un dedo así. Está bien cuidar el templo del Espíritu Santo. Mire, en estos días fui a pie a hacer algo en una media subida y me dolían las piernas. Dije, Dios mío, me falta ejercicio. Yo necesito tener el templo del Espíritu Santo, este cuerpo, en buenas condiciones porque es el vehículo que me permite movilizarme. Debo aprender a cuidar mi cuerpo, mi salud. David dijo en un salmo, cuando estaba enfermo, dijo, Señor, los muertos no te pueden alabar, sáname. Porque necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Pero así como cuidamos nuestro cuerpo y lo entrenamos y entrenamos nuestra alma, también debemos entrenar nuestro espíritu. Si nosotros entendemos esta verdad, vamos a causar primeramente en nosotros un cambio y una renovación extraordinaria que nosotros mismos vamos a ser los primeros admirados de lo que Dios puede hacer con nosotros y a través de nosotros cuando nos dejamos guiar por su Espíritu. Por el Espíritu de Dios, que es el que habla en nuestro espíritu, porque así funciona el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero Él habla en nuestro espíritu y nosotros como seres espirituales recibimos la comunicación del Espíritu de Dios y el espíritu humano se lo comunica al alma, a la mente, a los pensamientos, y es cuando nosotros actuamos. A veces actuamos es por reacción, o sea, actuamos es por el alma, actuamos por emociones, y siempre, casi siempre que actuamos por emociones nos equivocamos. Entonces, para yo no equivocarme necesito ser guiado por mi espíritu, que a su vez es guiado por el Espíritu de Dios. Bien, hay 4 herramientas que la palabra de Dios me da para entrenar mi espíritu. Se las voy a decir y las vamos a desarrollar. La primera herramienta es meditar en la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera herramienta? Meditar en la palabra de Dios, que es diferente. Es diferente de leer la palabra de Dios. Para usted meditar en la palabra necesita leer. Bien, la segunda herramienta para entrenar nuestro espíritu es practicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la segunda herramienta? Dar el primer lugar a la palabra de Dios. Y la cuarta herramienta
¿Cuál es la cuarta herramienta para entrenar nuestro espíritu? Obedecer. La palabra de Dios. No es lo mismo obedecer ya que obedecer más tarde. Cuando usted compra un pasaje de avión, le dan una hora y le dicen esté en el aeropuerto una hora antes, por decir algo. Usted dice, pero no llevo maleta, yo puedo llegar directamente. Se puede llevar una sorpresa. Porque en los aviones ellos necesitan que usted llegue con anterioridad porque cada maleta la pesan. Y el piloto, allá el ingeniero de vuelo, tiene que calcular cuánto peso lleva el avión y llega un momento donde cierran el vuelo. Lo cierran. Y usted puede llegar, pero el avión está ahí, yo tengo el pasaje comprado, ya hice la confirmación. Sí, pero no llegó a tiempo. O sea que no es lo mismo obedecer ya que hacerlo más tarde. Y eso lo va a descubrir usted cuando se quede en un vuelo. ¿Cierto? Ya me pasó, escuché por ahí, listo. Entonces, yo debo aprender a obedecer la voz del Espíritu. Ahora que lo ampliemos, vamos a ver que tenemos algo lindo que Dios nos da como seres humanos. Nos da la oportunidad de equivocarnos. Yo le he dicho al grupo de obreros que están al lado mío, que ayudan, que colaboran a empujar este barco llamado Centro Cristiano Prado del Este. Tenga la libertad de equivocarse. Usted no es perfecto, yo tampoco soy perfecto. Dese la libertad de equivocarse y ser corregido, porque eso es otra cosa. Si yo me equivoco, ¿qué debo hacer? Corregir. A veces necesito que me corrijan. Uno mismo no es consciente de sus faltas, a veces necesita que alguien se las diga. Y gloria a Dios por las personas que tienen la capacidad de corregir a otras y hacerlo con amor. Amén. Bien, sin más preámbulos, vamos a desglosar el tema de hoy, cómo entrenamos nuestro espíritu. Entonces, la primera herramienta que nos ofrece la palabra de Dios es la meditación en ella misma. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué 1, 8. Vamos a la palabra. Lea y oiga atentamente la palabra de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Un pare ahí. ¿Qué es nunca? Siempre. No se apartará. ¿De dónde? O sea que tengo que confesarla, hablarla. Ahora vamos a ver por qué. Este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Es complicado meditar en la palabra de Dios? No, porque Dios nos dio esa facultad de poder pensar, de poder meditar. Es algo que Dios nos dio y nos está pidiendo que usemos. Dios nos está pidiendo que usemos la meditación como una herramienta para poder entrenar nuestro espíritu. Y aquí a Josué particularmente, ¿usted recuerda quién fue Josué? Fue el sucesor de Moisés, nada más ni nada menos que de Moisés, el que abrió el mar rojo con la vara, el que a través de esa vara produjo por Dios las 10 plagas en Egipto y sacó al pueblo de Israel de la esclavitud del imperio más poderoso en la tierra. Ahora tenía Josué la responsabilidad de pasar ese pueblo a la tierra prometida, porque Josué se rajó en el camino. Increíble. El hombre que dice la escritura más manso sobre la tierra, Moisés, se rajó. Cuando Dios le dijo, háblale a la roca para que te dé agua, en vez de hablarle le dio 2 leñazos. Como le había dicho primero el Señor, golpea la roca. Dios le quería cambiar a Moisés el ministerio de la vara por el ministerio de la palabra, y Moisés no lo entendió. Y Dios no se tiene ningún problema.
no somos indispensables. Ya tenía su ayudante entrenado, Josué. Y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, y el ayudante, el que no se le despegaba para ningún lado, fue el que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero Dios le habla y le dice: Josué, este libro nunca se apartará de tu boca. Es decir, tienes que leerlo, leerlo y releerlo. Tienes que meterlo en tu mente y en tu corazón. Por eso la lectura de la palabra de Dios, ella es la que entrena nuestro espíritu. Pero después de leerlo yo tengo que meditar en él. Y meditar es pensar en lo que leí. En estos días leí un versículo y me quedó dando vueltas en la cabeza y medité en ese versículo todo el tiempo. Y el versículo es este: el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y yo meditaba: el reino de los cielos no es comida ni bebida. Es decir, no es que nos va a faltar la comida. Hay tiempo de ayunar, pero hay tiempo de comer. Hoy es tiempo de comer. Hoy, después que terminemos el culto, hay una lasaña exquisita para tiempo de comer. Pero también habrá tiempo de ayunar, es decir, eso es circunstancial. Pero el reino de los cielos es justicia. Dios es justo y Él espera que todos sus hijos seamos justos. Es paz. El reino de los cielos es de paz, shalom. Y el reino de los cielos es gozo en el Espíritu Santo. Y yo meditaba en eso: Señor, ¿y por qué tanta violencia? ¿Y por qué las guerras? Porque todo eso es cumplimiento. Cuando no hay amor, pues viene la guerra, viene los pleitos, las contiendas, las envidias, y todo eso genera pleitos. Pero si nosotros entendemos, meditamos en la palabra, vamos a poder ser mejores personas, primeramente con los que están a nuestro lado, con nuestro prójimo, el cónyuge, los hijos, que a veces son los que más maltratamos, y luego los que estén en nuestro lado, si somos empresarios, nuestros empleados. Cuando yo estaba haciendo la práctica de ingeniero en Bucaramanga, en la UIS, nos mandaron a una empresa que se llama Coltabaco. Nos mandaron a 2. Y con la otra persona llegamos y nos hicimos amigos de todos los trabajadores. Y jugábamos con ellos y todo, y pues teníamos que hacer una tarea profesional, pero nos hicimos amigos. Entonces dijeron: uy, ustedes no se parecen en nada al ingeniero que mandaron antes de ustedes. Dios era cuñado del gerente. Entonces cualquier cosita que nosotros decía: cuidado, juega con la lonchera. No juegue con la lonchera. O sea, que si ellos se burlaban de él, los hacía echar. Y hay gente así, que se aprovecha de la necesidad de las personas para tenerlos chantajeados. No, el reino de los cielos es gozo, justicia. Se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Yo digo, en el reino de los cielos ganamos. Gana el que vende, gana el que compra. Todos podemos ganar. O sea, cuando yo entiendo que el reino de los cielos es justicia, que es paz y es gozo, y yo medito en ello, pues mi vida comenzará a cambiar. Y comenzaré a hacer acciones que vayan acorde a la palabra del Señor. La espiritualidad se refleja en tanto el tiempo que dediquemos a la meditación de la palabra del Señor. Yo puedo leer mucha Biblia, muchísima Biblia, pero si no saco tiempo para meditar, es como si no lo hubiera leído. Porque de la Biblia que yo lea tiene que quedárseme algo. Y eso que se me queda es lo que alimenta mi espíritu y lo edifica y lo entrena. Y en el momento en que yo tenga una necesidad, viene el Espíritu Santo y me recuerda la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo: y el Espíritu les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Si Dios no deseara que Josué fuera próspero, ¿por qué le dijo cómo prosperar? Dios quiere que seas próspero. Dios quiere que prosperes en todo lo que hagas y todo lo que emprendas, y te está dando la clave para hacerlo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Oiga, tengo la clave de la prosperidad y del éxito y todo me saldrá bien. ¿Y qué es todo?
¿Usted quiere nunca más volverse a equivocar? Entonces déjese guiar por el Espíritu de Dios, que Él es Dios y todo lo sabe y todo lo conoce. Si lo vas a aplaudir, apláudalo hasta que se te calienten las manos. Ahora vamos a poner este versículo en primera persona. Diga conmigo, diga, nunca se apartará de mi boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditaré en ella, para que yo pueda guardarla y hacer conforme lo que ella me demanda, porque así está escrito. Diga, y prosperaré en mi camino y todo me saldrá bien. ¿Lo crees? Aplaude al Señor por esto. Mira, si tú quieres emprender algo grande y significativo, llámese como se llame. Por ejemplo, los que son solteros y quieren casarse, eso es una empresa grande, importantísima. Vea la palabra de Dios y busca el consejo de ella. Si ya estás casado y ya tienes hijos, busca la palabra de Dios para que te guíe en la guianza, en la educación, en la corrección de los hijos, cómo tratar al cónyuge. Nosotros a los que se van a casar les damos un curso prematrimonial. Pero he descubierto que muchas de las parejas que ya estamos aquí nunca hicimos ese curso y lo necesitamos. Nosotros ya con mi esposa lo hemos dado como unas 10 veces, ya no lo hemos autoaplicado. Y hemos visto que personas ya que llevan años de casados, les hacemos el curso, oiga, y su relación mejora sustancialmente. Porque es que cometemos errores por desconocimiento de lo que la palabra de Dios dice de una relación matrimonial. Así de sencillo, es por desconocimiento. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay un ejercicio simple. ¿Cuánto tiempo meditar en la palabra de Dios? Se recomienda inicialmente por día de 10 a 15 minutos. Es mucho tiempo, 10 a 15 minutos. Mira en tu celular cuánto tiempo gastas en Facebook, en YouTube, ahí dice, porque ahí va el registro. Para que compares cuánto tiempo gastas en esas herramientas tecnológicas y cuánto tiempo puedes invertir en meditar en la palabra de Dios. No va a quedar registro en tu celular, va a quedar registro en el cielo. 10 a 15 minutos para comenzar. Pero cuando tú te entrenes en el meditar en la palabra de Dios, vas a querer estar más tiempo. Es como cuando uno no sabe orar. Todos comenzamos no sabiendo orar. Y entonces uno veía que el otro oraba de cierta manera y repetía y gloria a Dios, aleluya. Entonces uno también y pedía una cosa y tres gloria a Dios, aleluya, y puro gloria a Dios, aleluya, se volvía la oración. Hasta que uno se da cuenta cómo es que hay que orar. Y uno al principio se le hacía difícil porque no sabía. Hasta que llega un momento en que la oración se le hace natural. Y ya uno quiere estar en oración. A mí me pasó que yo llegaba de mi trabajo y yo quería llegar a orar, leer la Biblia y después antes de acostarme me acostaba con los ojos cerrados orando. Y un día tuve una experiencia tan sobrenatural que yo quería todos los días tener eso, pero Dios es soberano. Me lo permitió esa sola vez, pero yo logré entrar en un nivel donde me llevó el Señor, yo no sé, pero la oración me llevó a un lugar extraordinario donde tuve paz, tuve un bienestar, una cosa tan indescriptible en la oración. Y a veces media hora no alcanzamos a orar. Los sábados estamos aquí en oración y ayuno. Hubo un sábado el sábado que cumplió años mi esposa. Le preparé un desayuno bien rico y yo desayuné y me vine después al ayuno. A nadie le dije que venía desayunado, pero es que no se trata de comer o no comer, es la disposición. Es más, ese día fue de frutas el desayuno. Usted mira, hay ayunos que son de frutas. Y dije, bueno, yo puedo clasificar en el ayuno de frutas. Pero es
el uno tener gusto por la oración, por la búsqueda del Señor, así como le encontramos gusto a una película, le vamos a encontrar gusto a meditar en la palabra de Dios. Y usted se va a sorprender de las perlas, de las riquezas que Dios le va a regalar cuando usted se ponga a meditar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo le va a abrir a usted como me abre a mí la Biblia, me la abre como por ventanas de Windows. Yo entro a leer la Biblia y es como si estuviera viendo una película. El Señor me muestra y me muestra y yo digo, gloria a Dios. Desde que yo comencé, mi vida fue así. Dios tuvo un trato especial conmigo. De pronto no es así contigo, pero puedes llegar al mismo nivel cuando tú te metes a meditar en la palabra del Señor. Dios te va a revelar secretos, te va a guiar, te va a mostrar cosas que estaban allí ocultas. Puedes haber leído el mismo texto muchísimas veces y lo lees una vez más y comienzas a meditar y el Espíritu Santo te comienza a regalar el por qué y cómo, y te va a meter como en una película y vas a poder experimentar ese nivel que es al que Dios nos quiere llevar. Una parte de la meditación de la palabra de Dios es hablarla para mí mismo en voz alta. Párate frente al espejo, coge un versículo y dítelo, o sea, háblalo para ti mismo. Háblatelo. Fulano de tal, sé esto, sé lo otro, sé esforzado y valiente, no temas ni desmayes porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Y usted créaselo. Y luego que eso es un entrenamiento, es más, a los que hablan en público, los oradores políticos, pastores, un ejercicio es predicarnos enfrente del espejo. ¿Usted cree que la primera vez que yo me subí aquí no me temblaban los pantalones? Claro. Hoy una hermanita en el primer culto dio testimonio de un milagro que Dios le hizo. Dios la sanó de los riñones, pero entonces no quería pasar porque le daba mucho miedo y no podía hablar en público. Y después que pasó aquí, eso en cuántas nos vimos para poderle cortar. Porque así pasa, es un entrenamiento. Diga, un entrenamiento. Entonces diga, yo necesito meditar en la palabra de Dios. Y para poder meditar en ella tengo que leerla, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda herramienta que nos ofrece la palabra de Dios para entrenar nuestro espíritu es practicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la segunda herramienta? Practicar la palabra de Dios. Santiago 1:22. ¿Qué dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Póngale cuidado a la palabra de Dios. Dice, pero sed hacedores. O sea que está bien que ustedes están aquí oyendo la palabra de Dios. Está bien, diga, está bien oír la palabra de Dios. Pero hay un pero. Si hay un pero, no hay un pero. ¿Y qué significa un pero? Que no estoy haciendo lo correcto. Hay un pero, hay algo que no estoy haciendo bien. Entonces el apóstol Santiago dice, pero sean hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, porque el que es solamente oidor se engaña a sí mismo. Yo puedo engañarme pensando que vengo a la iglesia, ya estoy cumpliendo, ya salí de eso. No, solamente el oír es una parte y la práctica es la otra. Usted va al SENA y le enseñan la teoría, pero también le dan la práctica. En la universidad le dan a uno casi siempre solo teoría y tiene uno que salir a la práctica, a las empresas, a meterse unas escalabradas y unas humilladas terribles. Porque necesitamos la teoría y la práctica. Y aquí lo que me está diciendo es, debemos aprender a ser hacedores de la palabra de Dios. Practicar la palabra de Dios significa ser un hacedor de ella. Debo volverme un experto en ser hacedor de la palabra de Dios, completa, sin quitarle nada.
tenemos muchos habladores y oidores de la palabra de Dios. ¿Usted sabía que también hay muchos habladores de la palabra de Dios? Los martes nosotros vamos, nos reunimos allá en Los Pinos y entregamos informe y tenemos coinonía con otros pastores. Entonces a veces yo voy con mi esposa y otros pastores van con la esposa. Entonces hay un pastor en particular que es amigo y con el cual tengo confianza. Entonces yo le conté un chiste a estos pastores, de que un pastor predicaba y la esposa en primer lugar le gritaba: aplícatelo, Pacho, aplícatelo, Pacho. Y esta pastora se ha soltado en la risa, no aguantaba la risa y se reía y se reía. Entonces ella dice que cuando está predicando el esposo se para allá y le dice, ya dice: aplícatelo, Pacho. ¿Por qué? Porque si yo predico tengo la doble responsabilidad. Tengo la doble responsabilidad de ser hacedor de la palabra, y si no, entro a ser como los fariseos, hipócritas. Porque ellos hablaban muy bonito, predicaban muy bonito, pero, diga pero. Entonces yo tengo la responsabilidad de no ser solo oidor o hablador, sino también hacedor de la palabra. Debemos comenzar por hacer que la palabra de Dios se haga en nuestra vida real, en cada circunstancia de la vida. Por ejemplo, si usted dentro de su negocio acostumbra a exagerar la calidad de sus productos, usted está mintiendo. Usted está mintiendo. Una cosa es hablar bien de su producto y otra cosa es exagerar. Porque al yo exagerar estoy hablando algo que no es, estoy mintiendo. Y la mentira no agrada a Dios y los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Pueden ganar dinero, pero no entran en el reino de los cielos. Entonces mire, que a veces algo tan simple que la persona se acostumbró a hacer, como es exagerar la calidad de un producto, puede estarle trayendo consecuencias terribles. Y me acuerdo de un primo que era carnicero hace unos años, cuando no había tantas medidas higiénicas. Entonces la carne se la vendían a uno en una hoja de biao. ¿Cuántos recuerdan eso? Y la manteca la compraba uno, también se la daban en una hoja de biao, o en una hoja de un cartón amarillo, con un papel grueso amarillo. Le daban a uno la cucharada de manteca de cerdo, manteca vegetal. Pues este primo era un familiar, pesaba la carne con todo y hoja. Entonces yo un día le dije: oiga, usted está robando a la gente porque le vende hoja de biao a precio de carne. Y hay gente que se acostumbra así. Pero entonces ¿dónde me queda la ganancia? Las medidas tienen que ser justas, porque la Biblia dice que Dios ama las pesas y las balanzas justas. Así de sencillo, o sea, ser un hacedor hasta en las cosas más mínimas. Los fariseos, Jesús los censura y les dice: hipócritas, diezman hasta de lo más pequeño, la menta y el comino, pero dejan de diezmar lo más importante, el amor y la misericordia. O sea, hay gente que es justa, estrictamente justa, cuadriculadamente justa, pero no se sale ni aquí un poquitico de misericordia. Entonces debemos aprender a ser justos, pero como nuestro Padre misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús nos dejó un solo mandamiento. Está en Juan 13:34. Vamos al mandamiento que nos dejó el Señor. ¿Qué dice Juan 13? Ya hasta se me olvidó, mire. 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mire, ¿por qué el Señor resumió toda la ley y los profetas en un solo mandamiento? ¿Por qué? Porque en este solo mandamiento se cumple la ley y los profetas. Si yo amo, no miento. Si yo amo, no robo. Si yo amo, no mato. Si yo amo, honro a mis padres. Si yo amo, no difamo ni calumno a nadie. Si yo amo,
no envidio a nadie. Mire, un día, en mis comienzos, cuando la iglesia estaba en los locales, un hermano, un líder que había ahí, dijo: el hermano fulano era el rico de la congregación, me dio la clave para prosperar, y algo dentro de mí se estrelló y dijo: ¿cómo así que un hombre tenga la clave de la prosperidad? Yo dije: la clave la tiene Dios. Y hoy leímos el texto: harás prosperar tu camino, pero aquí está. Entonces yo llegué a orar a mi casa y dije: Señor, yo no acepto eso que dijo el hermano, que un ser humano tenga la clave de la prosperidad. Y sabe que yo le dije: Señor, si hay una clave, enséñamela. ¿Y sabe a dónde me llevó el Señor? A Éxodo 20, al 10º mandamiento. ¿Cuál es? No codiciar. Dios, si hay una clave para prosperar, es esa: no codicie. Y cuando yo descubro eso, yo digo: Dios mío, qué tan sencillo y tan fácil está puesto en la Biblia, y muchas veces pasamos por alto. Y entonces le dije: bueno, Señor, está bien, no codicio. ¿Y qué más debo hacer? Dijo: alégrate cuando alguien prospera. Yo: gloria a Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Es decir, que en vez de sentir envidia, me alegre. Es decir, amo los triunfos de mis hermanos, amo los triunfos de la competencia, amo los triunfos. Qué bien, qué bendición que todos podamos prosperar. Amén. Los hacedores de la palabra de Dios estamos llamados a hacer esto, a practicar el amor unos con otros. Si uno ama a otro, no va a tener problemas con los demás. Es más, el Señor nos lo puso un poquitico difícil. Dijo: amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. Sean buenos como vuestro Padre Celestial, que es bueno, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amamos solamente a nuestro círculo cercano, el Señor le dijo a los fariseos: ¿qué demás están haciendo? Lo complicado es amar a las personas difíciles de amar. Usted conoce personas difíciles de amar, pero difícil no es imposible. Y la Biblia dice: tengamos buenas relaciones y la paz con todos, mientras que de nosotros depende. Es decir, hacer todo lo posible de mi parte por tener buenas relaciones con las personas, hasta con los vecinos que nos barren el excremento del animal para nuestro lado, ¿cierto, hermana Ana? Se ganó unos vecinos, todos los días le barrían el excremento y ella: Señor, yo estoy que les digo, pero no, lo barría y lo recogía. Hasta que un día la llamaron para que orara por un familiar que estaba enfermo. Pero si ella se pone a pelear porque le barren el excremento, nunca van a pedir que oren. A veces a los cristianos nos cuesta trabajo tener buenas relaciones con los vecinos, porque nos pegamos de cosas. Bueno, barrer el excremento de perro, ¿qué va? Hago de cuenta que un perro vino y lo depositó ahí. ¿Y qué? ¿Y dónde voy a buscar el perro para señalarlo? No deja de darle rabia a uno, ¿cierto? Cuando no habíamos cercado la iglesia, los vecinos del barrio venían a donarnos todos los excrementos de los perros ahí, y usted veía a todos los perritos. Vecino, ¿trajo bolsa? ¿Para qué? Dijo un vecino: si esto es abono. Y entonces yo me quedé pensando, y dije: ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Voy a buscar dónde vive usted y voy a recoger todo el abono del barrio y se lo voy a llevar a la puerta. No, mentira, no le dije eso. Lo pensé. Porque a uno le da rabia. Me quedé callado. Pero no me pasaron ganas, porque lo alcancé a pensar. Somos humanos. Pero en la medida que yo medite en la palabra de Dios, ella entrena mi espíritu. Y cuando yo voy a reaccionar, no reacciona mi alma, mis emociones, sino reacciona es mi espíritu. Y si soy un hacedor de la palabra, al que me trajo una injuria, ¿cómo le devuelvo? Una bendición. Bendigan a los que les maldigan. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. Ser hacedor de la palabra de Dios significa que nosotros haremos lo que está escrito en las Sagradas Escrituras.
tomando como base las epístolas donde Pablo desglosó gran parte de la teología que debemos conocer y practicar, porque las cartas del Nuevo Testamento son para la iglesia. Y diga, yo soy la iglesia. Eso no significa que no va a leer el Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, todos los libros hermosos de la Biblia. Léalos, léalos porque usted va a edificar su alma. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Filipenses 4:6. Aquí voy a tener que hacer algo porque se acabó la pila de este aparato y voy a prenderlo aquí en el celular. Me perdonan un segundito. Bien. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Déjeme decirle algo, este es un texto del Nuevo Testamento, es una carta de Pablo a una población griega llamada Filipos y les dice la manera en que deben orar. Nosotros no tenemos problema en la segunda parte de ese versículo, porque cuando tenemos una necesidad, ¿qué hacemos? Vamos a orar. Venimos de rodillas, lloramos, suplicamos y damos gracias, como Hebreos 11:1. Señor, gracias porque me vas a proveer para pagar este compromiso grande que tengo. Y gloria a Dios, el Señor provee. Pero muchas veces venimos angustiados a orar. Y el primer consejo es, por nada estéis afanosos, por nada estemos angustiados. Y omitimos esta parte y cuando solamente presentamos la petición, pero en angustia, estamos fallando, porque estamos dejando de cumplir la primera parte de la palabra de Dios, que me dice que yo debo tener paz al presentar mi petición sabiendo que voy a recibir respuesta. Pero si yo me presento angustiado y apresurado, Señor, pero ya es que lo necesito, ya es que me van a embargar. El Señor no se deja mover. El Señor no se deja mover por mis malas decisiones. El Señor se deja mover por su misericordia y por su palabra. Si yo voy y creo, Señor, tú me vas a proveer para cancelar esa deuda, así será. Pero si yo llego angustiado, pues no voy a lograr nada. Esta oración se va a perder. No va a llegar sino al cielo raso. Gloria a Dios que vamos a cambiar este cielo raso dentro de poquito, porque aquí hay muchas oraciones que quedaron reprimidas ahí, que las hicimos de pronto de manera equivocada. Yo necesito poner en práctica toda la palabra de Dios. Ahora, y cuando yo entiendo que debo hacerlo con paz, sosegado, sin angustia, entonces tengo la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuenta el pastor Satirio cuando estaban construyendo el templo. Un día de pago, un sábado, vinieron, sabían exactamente a qué horas pagaban, quién pagaba, y vinieron y robaron la nómina y asesinaron al vigilante que salió a proteger al pagador. Pastor, acaban de robar la nómina y mataron al vigilante, está herido, está muriéndose. Pastor bajó, oró por el hombre que todavía estaba agonizando, lo llevaron al hospital y en el hospital falleció. Y el pastor se fue a la oficina a orar, angustiado. Él lo cuenta. Señor, ¿y ahora qué hago? El Señor le dijo, tenga paz. O sea, le recordó este texto. Cuando él dijo, claro, entonces dijo, Señor, yo sé que tú tienes el control de todo. Esto no me va a quitar la paz. Aunque nos costó trabajo conseguir esos recursos para pagar, tú proveerás. Y él dice que más se demoró en orar
que sonara el teléfono y le dice: pastor, me acabo de enterar de lo que pasó, dígame cuánto necesita que yo lo respaldo. ¿Hay algo imposible para Dios? Pero la actitud con la que yo exponga mi oración. Y muchos nos equivocamos al exponer la oración. Pero yo ya oré, oré de manera equivocada. Yo debo orar creyendo que voy a recibir, y eso tiene que darme paz. Amén. Entonces, no es asunto de tener mucha fe, sino de ser obediente. No es asunto de tener tanta fe, sino de ser obediente. O sea, si Dios me dice: presente su petición, pero no se angustie, preséntela creyendo que la va a recibir, pues yo la recibo, obedezco. Pero si me angustio, pierdo el año. Y allí está clarita la palabra de Dios. Y la razón para obedecer este versículo es que Dios no nos va a pedir que hagamos algo que no podemos hacer. Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer, ni te va a pedir algo que no puedas dar. Cuando el Señor le dijo a los discípulos: denle ustedes de comer una multitud de 5,000 varones, más mujeres y niños. Señor, ¿y qué son 5 panes y 2 pesos para alimentar a esta multitud tan grande? ¿Será que el Señor les estaba tomando el pelo cuando les dijo que denle ustedes de comer? ¿Quién les dio de comer a esa multitud? Los discípulos. Y le dijo: tráiganme los 5 panes y los 2 peces. Dice que los partió y los bendijo. Y llenaron 12 canastas. No, 12 no se sabe cuántas canastas llenaron. Pero se recogieron después del milagro 12 canastas llenas. O sea que hubo más. Pero ¿quién les dio de comer? Los discípulos. Dios no te va a pedir que hagas algo que tú no puedas hacer, si lo entiendes y lo practicas. Amén. Ahora, mira lo que el Señor dice en Mateo 6:25. Mateo 6:25 al 27. ¿Qué dice Mateo 6:25 al 27? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Conclusión: ¿de qué sirve el afanarme? De nada. Es más, me quita, me resta la oración. Entonces, cuando yo vaya a orar, si quiero practicar y poner por obra la palabra de Dios, debo ir creyendo, sin afán, en paz. La paz de Dios me va a cubrir. Jesús dijo: yo les doy la paz no como el mundo la da, porque mi paz sobrepasa todo entendimiento. No importa la circunstancia, Dios te garantiza que te da la paz. Ahora, hay un texto que está allí enseguida, Filipenses 4:8, que dice mucho de nuestra oración. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y pensar es sinónimo de meditar, ¿cierto? ¿Por qué este texto? Porque muchas veces nosotros, a través de nuestro lenguaje, exteriorizamos lo que somos. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo un carácter violento, voy a hablar y ver películas violentas y me voy a deleitar en eso. Yo les dije el otro día, me encantaban las películas de Jackie Chan, pero llegué y dije: bueno, pero ¿y eso qué me edifica? Me encanta, no hay muertos en las películas de Jackie Chan, son puros puños. Pero es violencia y eso no me edifica para nada. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo exteriorice lo que yo hable, va a decir lo que yo soy por dentro.
Y si yo quiero practicar la palabra de Dios, tengo que aprender a filtrar a través de este versículo. Y se lo voy a explicar de esta manera, con otro versículo. Primera de Corintios 13:7. ¿Qué dice Primera de Corintios 13:7? Los vamos a unir los dos. Dice, hablando del amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Recuerda que el amor es el mandamiento que nos dejó el Señor. Entonces ahora, Primera de Corintios 13:7 con Filipenses 4:8. Cuando usted reciba una información de alguien, lo primero que tienes que pensar, lo que me están diciendo es verdadero, es verdad o es mentira. Porque si lo que estoy recibiendo es mentira, ¿para qué gastarle tiempo a eso? Si algo, y sobre todo ahora en vísperas de campañas electorales, es donde comienzan los ataques sucios y se sacan los trapitos, todo lo que tengan por allá escondido se lo ventean, lo exageran. Ahora con la inteligencia artificial ponen a una persona a decir cosas que nunca dijo. Usted no crea todo lo que escucha, corrobore si lo que está diciendo es verdad. Si no es verdad, no le gaste tiempo, no vale la pena, ni siquiera piense en eso. Ahora, pueda que lo que le digan sea verdad, pero fíltrelo con el resto. Lo que le están diciendo es puro, es amable, es de buen nombre o es algo vergonzoso que no vale ni siquiera la pena repetirlo, ni mucho menos pensar en ello. Entonces, cuando yo entiendo eso, mi espíritu, que es el que recibe la información del Espíritu de Dios, me va a dar discernimiento. Eso no es verdad. Habló el pastor Pedro en estos días. ¿Cuántos conocen al pastor Pedro? Pedro, un hombre simpático, yo lo admiro y lo quiero mucho. Pero muchas personas no lo quieren por su carácter. Entonces dijo, reclamándonos a nosotros, a los pastores que lo veían, y dice que cuando lo veían a él, sacaban el celular, sí, y lo evitaban. Dijo, a ellos se les olvida que yo tengo discernimiento y que yo no soy tonto, me quieren evitar. Entonces que a uno de esos que sacó el celular le dijo, venga, hermano, venga, muéstreme con quién está hablando. Y dijo, ay, me cortaron. Dios, se les olvida que yo no soy tonto y que tengo discernimiento. El discernimiento es nuestro espíritu que nos dice si lo que estamos recibiendo es verdad o mentira. Pero yo necesito entrenarlo para que el espíritu me diga. Yo lo he dicho aquí muchas veces, hay gente que me viene con unos cuentos. Es más, cuando vienen a pedir. Hay gente que los ayunos, estamos aquí orando y se paran en la puerta a gritar. Tenemos que dejar de aquí a atenderlo y quieren es ya, que le solucionemos ya. Y quieren es plata. Le digo, venga, quédese a orar y al final miramos que... No, porque es que yo necesito que... Entonces siga su camino, amigo. Dios no se deja manipular de nadie. Y nosotros tenemos que aprender también a no dejarnos manipular de las personas, usando la benignidad. Pero nuestro espíritu nos da el discernimiento para saber cuándo algo es puro, algo es verdadero o algo no es de buen nombre. Para nosotros no ser participantes de hablar injurias o calumnias contra otra persona. Amén. Entonces debemos practicar este versículo y filtrar a través de él todas las cosas y nos volveremos hacedores de la palabra. Amén. Bien, la tercera herramienta que nos ofrece la palabra de Dios para entrenar nuestro espíritu es dar el primer lugar a la palabra de Dios. ¿Cuál es la tercera herramienta? Dar el primer lugar a la palabra de Dios. Proverbios 4 del 20 al 22. Proverbios 4 del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. Siguiente. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Está hablando Dios a sus hijos. Hijo,
Está atento a mis palabras, dales el primer lugar e inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Dales el primer lugar. Si tú encuentras placer en leer la palabra de Dios, porque tiene que llegar ese momento donde te deleites en la palabra de Dios y disfrutes leerla y comiences a atesorarla, y la palabra de Dios es el mejor entrenamiento para nuestro espíritu. Ahora, y cuando yo le doy el primer lugar, es decir, antes de hacer cualquier cosa, pido la dirección de Dios, y Dios muchas veces me va a remitir a la palabra. Me va a remitir a la palabra. Ayer les contaba a los hermanos del ayuno que recién convertido tenía ese fuego, pero no tenía el conocimiento. Y un amigo muy querido mío, yo le hablaba de lo que yo conocía, de lo poquito, y él cerraba la oficina, era un gerente de una empresa, y decía, no me pasen llamadas, y me preguntaba y yo le respondía lo que estaba a mi alcance. Yo no alcancé a hacerle la oración de fe a él porque lo asesinaron. Entonces yo me fui muy adolorido en la noche a llorar y a reclamarle al Señor que por qué, si no había alcanzado a hacerle la oración de fe, y mi tristeza era si él se había salvado o no, porque era un hombre temeroso de Dios, pero como cualquier persona. Y el Señor me dio paz y me llevó a la palabra. Fue y me mostró un texto, tal texto, no me acuerdo cuál fue ahora. Cada uno de nosotros seremos juzgados por nuestras obras. Usted no se preocupe, eso a usted no le importa. Fue lo que el Señor me dijo. Porque a veces nos preocupamos por cosas que no nos debería preocupar. Es más, no, ni siquiera deberíamos preocuparnos. Decir, Señor, tú eres soberano, y si tú te lo llevaste, gloria a Dios. Ya no puedo cambiar esa circunstancia. Amén. Bueno, y la cuarta herramienta que nos ofrece la palabra de Dios es oír atentamente la voz de nuestro espíritu. Volvemos al texto, Proverbios 20:27. Proverbios 20:27, que es el texto con el que comenzamos. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Les dije que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Que nuestro espíritu es la lámpara que Dios nos dejó a nosotros para guiarnos, porque ¿qué hace una lámpara? Ilumina en un camino oscuro, en el camino de sombra de muerte, en el camino de la vida, con todas las circunstancias que podamos vivir. Cuando yo soy consciente de mi espíritu, al principio no voy a tener el discernimiento de la voz de mi espíritu y mucho menos de la voz de Dios. Porque usted ve la Biblia y usted ve a Josué, no, a Samuel, cuando era un niño y estaba en el templo y Dios lo llamó y él pensó que lo llamaba Elí. Y Dios lo llamaba en la noche y él iba, Señor, ¿me llamaste? Y Elí le dijo, no, hijo, vaya, acuéstese, yo no lo he llamado. 3 veces, hasta que Elí entendió que era Dios quien lo llamaba. Entonces le dijo, hijo, cuando vuelva a escuchar la voz, dígale, heme aquí, habla, Señor, tu siervo escucha. Pero inicialmente no alcanzamos a identificar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos la práctica, no hemos entrenado nuestro espíritu. Ya vimos 3 herramientas que nos ayudan a entrenar nuestro espíritu, que es meditar en la palabra de Dios, ponerla en práctica y ponerla en primer lugar. Cuando yo escucho o llega a mi mente un pensamiento, hay 3 fuentes de los pensamientos que llegan a mi mente. Uno puede ser Dios hablando a través de su espíritu a mi espíritu. Otro puede ser mis propios pensamientos y otra fuente puede ser Satanás. ¿Usted sabía que Satanás puede hablar a su mente y entrar a sus sueños? Lo puede hacer, tiene la facultad para hacerlo. De hecho, las pesadillas son eso, intromisión de las tinieblas en su vida. Yo recién convertido todavía tenía pesadillas y un día dije, Señor, pero ¿por qué yo tengo pesadillas si ya soy hijo de Dios y ya nací de nuevo? Le conté al pastor Jaime y me dijo, cuando vaya a acostarse, dígale, Señor, dame autoridad sobre mis sueños.
Y usted sabe que en esas pesadillas uno va a correr y uno camina, uno corre en cámara lenta, ¿no? Y el enemigo es como Speedy González. Y uno va a hablar, no puede hablar. O solo a mí me pasó esas pesadillas. Entonces yo le dije, Señor, dame autoridad sobre mis sueños. Entonces y esa noche tuve una pesadilla. Entonces cuando vino la pesadilla, yo identifiqué que era el enemigo que estaba saboteándome. Yo fui a hablar, entonces como pude, en el nombre de Jesucristo te reprendo, Satanás. La sangre de Cristo me cubre. Todo lo que yo sabía de teología hasta ese momento. Y mire lo maravilloso. Dios entiende que estamos comenzando y que somos aprendices y que cometemos errores. Y me liberó de esas pesadillas. Nunca más volví a tener pesadillas. Ahora cuando sueño algo así, yo digo, Señor, dime qué significa. Dime qué me quieres comunicar, porque Dios habla también a través de sueños. Entonces, si yo entiendo que a mi mente viene la voz de Dios como un pensamiento, vienen mis propios pensamientos, viene la voz del enemigo, ¿cómo las diferencio una de otra? ¿Cómo las diferencio? Fácil. Cuando Dios habla, todo lo que Él hable no puede contradecir lo que está aquí. Porque Dios nunca va a contradecirse. Su palabra es verdad y cielos y tierra pasarán y sus palabras nunca pasarán. Así de sencillo. O sea que si lo que yo escucho coincide con lo que está aquí en la Biblia, es Dios quien me está hablando. Ahora, fíjese que Satanás utiliza una estrategia, hablar mitad verdad y mitad mentira. Cuando se le aparece en el huerto a Eva, le dice, con que Dios te dijo que no comieras de ninguna fruta. ¿Dijo Dios eso? No, Dios dijo que no comieran de una sola, pero que las demás sí. Dijo, mitad verdad, mitad mentira. Entonces Eva se puso a defender a Dios. Siga este consejo, nunca se ponga a defender a Dios, Él se defiende solo. Todos los que se meten a defender a Dios pierden. Él no necesita que lo defendamos. Entonces después le dice, es mentira que el día que coman morirán, porque el día que coman van a tener abiertos sus ojos y van a ver tal como Dios ve. Mitad verdad, mitad mentira. Porque sí, al comer de la fruta, entonces ellos tenían ahora el conocimiento del bien y del mal. Se dieron cuenta que estaban desnudos, ya sintieron vergüenza, cosa que no tenían antes porque no tenían, estaban en estado de inocencia. Así se le llama el estado de Adán y Eva en el huerto, estado de inocencia. O sea que les dijo verdad y mentira. Él dijo, no van a morir. Claro, no murieron en ese momento, pero a los 930 años... ¿De cuánto tiempo vivió Eva? Pero de que murieron, murieron. O sea, la palabra de Dios se cumplió, solo que hubo un tiempo. Entonces, mi espíritu cuando me hable, probablemente me vaya a equivocar muchas veces. No importa. Aprenda a obedecerlo. Si se equivoca, Dios le ayudará a corregir. Pero tiene que comenzar por creer que Dios le habla a su espíritu a través del Espíritu Santo y tiene que aprender a oír la voz interior de su espíritu que le habla a través de la conciencia. Porque su voz, la voz del espíritu del hombre habla a través de la conciencia y a través de la intuición. La gente le llama pálpito. Es que tengo un presentimiento. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted hizo algo y se equivocó y usted después de que se equivocó dice, yo sí sentía no hacerlo. Yo sí tenía como ese presentimiento. Pues es la voz de su espíritu que le decía no lo haga. Pero como nosotros no alcanzamos a discernir esa voz, pues nos equivocamos, pero aprendimos la lección. Aprendimos. Entonces la próxima vez que oigamos la voz del espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer inmediatamente. Dios ama más la obediencia que los sacrificios. Y no es cuestión de fe, es cuestión de obediencia. Ahora, fe necesitamos, claro que sí. Claro que necesitamos fe. Pero cuando yo aprendo a obedecer
a la voz de mi espíritu, voy a ser prosperado en todo lo que emprenda. Y esto habla de negocios, habla de ministerio, habla de familia, de lo que sea. Porque el Espíritu Santo, que es el que guía mi espíritu, es Dios mismo, que está dentro de mí y que está garantizando que si yo oigo atentamente las palabras, medito en ellas y las pongo en práctica y le doy el primer lugar a la palabra de Dios, ella me va a traer buenos resultados. ¿Usted lo puede creer? Entonces colóquese en pie. 4 herramientas que nos ofrece la palabra de Dios para entrenar a nuestro espíritu. Meditar en la palabra de Dios no es difícil. Comenzamos con poquito tiempo, 10, 15 minutos diarios. Y luego, en la medida que le encuentres placer y gusto, tomarás más tiempo y Dios te va a redimir el resto del día, del tiempo. Luego de meditar, debes aprender a obedecer, a hacer la palabra de Dios tal como ella lo dice. No le quites, no metas tu sentir o tu parecer, obedece. Dios ama la obediencia. Y darle el primer lugar a la palabra de Dios. Hubo un rey llamado Asa. Me apagó la tablet y el otro me dio lío prenderlo. Eso está en segundo libro de Crónicas. El rey Asa dice que enfermó gravemente de los pies. Y en vez de buscar a Dios, buscó los médicos. Y que falleció. Aquí la cuestión es, ¿estuvo mal en que él buscara a los médicos? No. La medicina no riñe con la fe. Lo que estuvo mal es que en vez de buscar a Dios, porque la Biblia dice, en vez de buscar a Jehová, fue a los médicos. Si él hubiera buscado primero a Dios, Dios lo manda donde los médicos. La medicina no riñe con la fe. Ya es un milagro que existan tratamientos para todas las enfermedades. Pero Dios puede igualmente sanar de manera sobrenatural. Puede colocar riñones nuevos, corazón nuevo, órganos internos nuevos, todo nuevo. A Lázaro de 4 días de muerto, ¿cómo está un cuerpo de 4 días de muerto? Líquido por dentro, todos los órganos desintegrados. ¿Cómo se paró ese hombre? Dios le hizo todo nuevo. Por la palabra, por la palabra. Cuando le damos el primer lugar a la palabra de Dios, ella va a entrenar nuestro espíritu y todo nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Yo voy a hacer un llamado. ¿Quiénes están enfermos, que tienen un dictamen médico, que ya han estado en un proceso? Vengan al frente rápidamente, vengan al frente. Tenemos tiempo para orar, vengan. Vengan. No soy yo. Dios me inquieta a hacer esto. Es su palabra obrando a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Vengan. No soy yo, no me miren a mí. Yo lo único que soy es un interlocutor de la palabra de Dios. Ahora todos ustedes que están aquí, mírenme. Voy a decirle, como Pedro le dijo al cojo de la Hermosa, de lo que tengo te doy, recibe sanidad. ¿La recibes? Es tuya la sanidad. Es tuya. Créela, es tuya. Recibe sanidad, mujer. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Ya viste cómo Dios actúa. Tienes que creer y actuar. Recibe sanidad, Jamie, de lo que sea. Yo no sé de qué estás padeciendo, pero para Dios no hay nada imposible. Recibe sanidad. Juan Pablo, recibe sanidad.
La palabra de Dios dice que colocaremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y yo lo creo. Recibe sanidad, créelo, recíbela. Recibe sanidad. No hay nada imposible para Dios. La palabra que creó los cielos y la tierra es una palabra creadora. Ya puede producir órganos nuevos en tu vientre. Recibe sanidad, recibe sanidad. Recibe sanidad, Nereida. No hay nada imposible para Dios. Por su llaga ya fuiste curada. Recibe sanidad, Viviana. Recibe sanidad. Declara lo que quieres como si ya lo tuvieras. Créelo y da el primer lugar a Dios y a su palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas serán añadidas. Tú que estás allí, levanta tus manos al cielo, y tú que estás aquí también, da gracias a Dios por lo que acabas de recibir. Padre, gracias por tu palabra que nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la enviaste. Hoy tú estás rompiendo con moldes viejos de incredulidad, Señor. Hoy estás rompiendo con paradigmas. Estás rompiendo con una vieja creación contaminada. Hoy estás destacando y destapando una nueva criatura. El espíritu del hombre, el hombre interior, él motivado y avivado por el fuego del Espíritu Santo, que te guiará de aquí en adelante. Y no es difícil hacerlo, entrenar a tu espíritu. Lee la palabra de Dios, sea para ti un alimento, sea para ti un deleite. Medita en ella, medita en ella. Pero también cuando vayas a hacer algo, ponla en primer lugar antes de cualquier otra cosa. Déjate guiar por el Señor. Él quiere hacerlo, Él lo prometió. Está comprometido con su palabra para hacerlo. Pero tienes que aprender a obedecer. Y no es difícil. No se trata de mucha o de poca fe, se trata de obediencia, y Dios ama la obediencia. Dios ama la obediencia. Y ese espíritu que había estado adormecido, esas equivocaciones continuas, van a hacer cosas del pasado, porque Dios quiere prosperarte en todos los caminos, quiere darte victoria, quiere darte éxito, pero que le des el primer lugar a Él, a su palabra, y tu espíritu comunicándose con el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad y a todo éxito. Y esta iglesia se multiplicará, las almas llegarán, el que traspase los umbrales de esas puertas será sano por el Espíritu de Dios que mora dentro de ti, que ha avivado a tu espíritu para que esa nueva criatura muestre las maravillas de Dios. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Vaya en paz a su casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.